Bendiciones, amados míos, bendiciones en el nombre de Jesús. Qué gusto poder estar en este momento haciendo esta pequeña grabación. Quiero invitarle a usted, mi amado, mi amada, a que se quede a escuchar este videíto. Quiero compartirles una pequeña porción de la palabra, pero también quiero contarles una experiencia sobrenatural que en un tiempo atrás tuve y que quizá a usted le pueda dar una idea de por qué muchas veces nosotros no logramos entrar en esa dimensión espiritual, entrar en eso sobrenatural maravilloso donde, por decirlo de alguna forma, este mundo lo hacemos a un lado y entramos al mundo espiritual donde tenemos una conexión directa con el Espíritu Santo de Dios, con Dios mismo. Así que le invito, por favor, a que se quede. Quizá usted puede identificarse, quizá usted pueda decir, oiga, lo que dice la pastora, a mí me ha pasado algo así, posiblemente sea que me esté ocurriendo algo de lo que a ella le ocurrió. Así que le invito, mi amado, mi amada, si usted puede ahí cerrar sus ojitos y pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él el que nos dirija, que sea Él el que nos hable a través de su palabra y a través de el instrumento que soy en este momento yo. Amado mío precioso, gracias, gracias Señor te doy. Siempre tendré que darte gracias, Señor, porque son tantas las cosas por las que tengo, oh Dios mío, día a día, que agradecerte, Señor. Gracias por el día de hoy, gracias Padre bendito por haberme permitido ir a la casa de oración, adorarte, exaltarte junto con mis hermanos, junto con mi esposo. Muchas gracias, mi Rey de Gloria. Espíritu Santo de Dios, te pido, amado mío, que tomes todo el control de mí. Que este video, Dios mío, pueda ser dirigido, Espíritu Santo, una vez más por usted. Te lo pido, Padre bendito, que sea tu Espíritu Santo guiando mis palabras, tomando todo control en mí y que pueda ser este video de bendición. Aquellos que lo van a escuchar, que pueda ser de alerta, que pueda ser, oh Dios mío, para poner un poquito de atención a lo que se mueve muchas veces a nuestro alrededor, que posiblemente no le hayamos estado dando la debida atención para no ir nosotros, Señor, a caer en las trampas del enemigo. En el nombre de Jesús, Papito Santo, muchas gracias por esta nueva oportunidad. Te pido tu bendición para mi amado y mi amada, Señor, para cada uno de los que, oh Dios mío, están en este canal, para aquellos que a diario están ahí, Señor, escuchando los videos, aportando algún comentario. Te pido que les bendigas poderosamente, mi Rey, que mires a sus necesidades, a sus peticiones, a su clamor del corazón de ellos y les ayudes, Padre mío, de acuerdo a tu voluntad buena y perfecta. Pero también te pido por aquellos, Señor, que quizá esporádicamente, de vez en cuando, Señor, se detienen a escuchar los videos, Señor, o aquellos que están ahí que quizás ni nunca escuchan los videos. Ten misericordia de cada uno, Padre, de acuerdo a tu amor y a tu voluntad, que es maravillosa. En el nombre de Jesús, toda honra y toda gloria, Señor, la damos a ti. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, el Dios que merece que todos le adoremos. Amén y amén. Quiero compartirles dos versículos en el libro de Efesios, Efesios capítulo 6, donde nos habla sobre la armadura de Dios que nosotros debemos de ponernos, debemos de vestirnos con esa armadura para poder resistir el mundo espiritual tan fuerte al que nos enfrentamos. Pero nomás quiero tomar el versículo 12 y el versículo 13 para enfatizar un poquito y contarles la experiencia tremenda que en un momento viví. Dice así la palabra del Señor, Efesios capítulo 6, versículo 12 y 13.
Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, contra principados me lo había brincado. Y dice el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. No tenemos lucha, nos dice la palabra de Dios a través de este siervo valiente, precioso, que era el apóstol Pablo. No tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Qué quiere decir esto? Que la lucha nuestra no es contra nosotros mismos los humanos. La lucha nuestra, dice, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las regiones celestes, contra aquellos gobernantes en este mundo espiritual de parte del enemigo, que son nuestro enemigo, que realmente ahí es donde está nuestro enemigo, no en las personas, que a veces lamentablemente se hace lo contrario. A veces vemos a una persona que nos hace un daño y lo que vemos es eso a la persona. Se nos olvida que hay un mundo espiritual y que aquel que se deje controlar, dominar por ese mundo espiritual, pues va a ser poseído, va a ser usado, va a ser manipulado, como le querramos decir, para venir a traer situaciones, días malos, cosas difíciles, incomodidades a la vida de nosotros, la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Pero el Señor nos dice, ustedes no tienen que luchar contra esas personas que muchas veces ustedes ven que se levantan para hacerles mal. Ustedes tienen que ver a los que están atrás o detrás de las personas. Porque siempre detrás de una persona que se levanta, mi amado, contra usted, mi amada, para hacerle algún daño, aún pueda ser un ser amado suyo, ese que le está causando problemas. Nosotros tenemos que aprender a ver a esa persona como una víctima, como un títere del enemigo, de los demonios, de las huestes espirituales, de aquellos gobernantes de este mundo que Satanás tiene, que le ha entregado ciudades, le ha entregado pueblos, le ha entregado naciones para que tomen control y dominen a todo aquel que se le deje, a todo aquel que no tenga la dirección del Espíritu Santo, que no le haya entregado el dominio al Espíritu Santo de Dios, que no le haya dicho, Espíritu Santo de Dios, yo rindo mi voluntad. Yo quiero que sea su voluntad de Dios en mí. Por lo tanto, dirígeme usted, porque yo me puedo equivocar. Para que tengamos presente eso, hermanos, porque siempre los problemas van a estar en esta tierra. Pero hay una mayoría de problemas que vienen de parte de todas estas entidades de las que nos habla la palabra de Dios acá en Efesios 6. Vienen de parte de todas estas entidades, toda una provocación, y el enemigo, los demonios, como no se nos aparecen a nosotros y nos enfrentan, lo que hacen es que usan a personas. Por eso muchas veces la lucha se ha hecho ahí contra aquella persona, pero eso es un error. Tenemos que aprender, como les digo, a entender que hay alguien detrás de esa persona que está manipulándole, que está usándole, que le ha tomado como un rehén, que le ha tomado como un títere, como una marioneta, para quererle hacer daño a usted, sea molestándole, enojándole, sea causando una división, muchas veces aún en los mismos matrimonios, en los mismos hogares, esos problemas ahí. Y muchas veces el esposo ve a la esposa, es que esta mujer, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Doblar rodillas, clamar y pedirle al Espíritu Santo y decirle,
amado mío, ayúdame, dame la sabiduría, dame el discernimiento, dame la paciencia, dame la autoridad que necesito para hacer lo correcto. Dame ese respaldo para luchar, para enfrentar la batalla que tengo que enfrentar, no contra mi esposa, no contra mi esposo, no contra mis hijos, no contra el pastor, contra el vecino, contra aquella persona que me aborrece sin yo darle motivo, sino contra lo que está detrás de esa persona. Quiero contarles, mis amados, que hace un tiempo atrás, yo estaba como, pues, tengo el costumbre, por usar alguna palabra, de meterme en la presencia del Señor, de tener esos tiempos de intimidad, de estarle clamando al Señor, intercediendo por la iglesia. Propiamente yo estaba en ese momento, en esos tiempos, intercediendo mucho, por decirlo de alguna forma, por la iglesia local donde yo vivo, que no es precisamente la iglesia, es la iglesia de mi pueblo, es mi iglesia, es donde yo nací, donde toda mi vida he estado, pero no es, digamos, la iglesia donde el Señor nos tiene pastoreando, que es en otro pueblo un poquito más alejado, no es ahí. Yo estaba intercediendo por mi iglesia donde toda mi vida, pues, he estado, donde nací, en el pueblo donde estoy. Yo estaba viviendo unas experiencias maravillosas con el Espíritu Santo. Yo me metía a tiempos en mi aposento, en mi habitación, cerraba, trancaba y ahí estaba en esa comunión, en ese recibir del Señor y en ese estar intercediendo, clamándole, presentándole la situación que yo sentía en mi corazón por mi iglesia. Y yo lo hacía continuamente todos los días y yo pasaba unos tiempos hermosos donde yo necesitaba, yo estaba con esa hambre, con ese deseo de irme a meter a la presencia de Dios porque yo estaba viviendo, disfrutando de experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo, como visiones, como revelaciones, como poder percibir en mi cuerpo mismo, por ejemplo, el estar postrada y yo sentir una mano especial en esta parte de mi cuerpo mientras yo estaba postrada y esa mano me transmitía por todo mi cuerpo algo maravilloso. Yo sentía que era como que el Espíritu Santo llegaba y me transmitía esa fortaleza, ese gozo, esa alegría. Era algo maravilloso que yo quería que se llegara el día y que yo quería ponerme después de que ya había hecho mi devocional y todo, yo quería ponerme a hacer mis quehaceres rápido para ir otra vez, que ya hubiesen tomado los alimentos, mi esposo, mis hijos, irme otra vez a la presencia del Señor, estar en esos tiempos lindos, Él y yo solitos. Les cuento que un día yo estaba haciendo un ayuno por la misma intercesión que estaba presentando por el pueblo, por la conversión de las almas en el pueblo, por ese avanzar de la iglesia y todo esto. Cuando ese día yo me postré y yo iba con aquella pasión, con aquella hambre, con aquel entusiasmo, con aquella alegría. ¿Qué me irá hoy a dar nuevo el Espíritu Santo? ¿Qué me irá a revelar? ¿Qué me irá a decir? ¿Qué me irá a susurrar? ¿Qué me irá a hacer sentir? Y yo iba con toda esa expectativa, mis amados. Pero les digo que se pasaron 15 minutos y yo no percibía, no escuchaba, no sentía, no percibía algo que yo he recibido desde hace muchos años del Espíritu Santo, que yo percibo, es una brisa fresquita que refresca mi cuerpo. Una brisa que literalmente se siente. Y yo empiezo a adorar al Señor en la congregación y yo empiezo a decirle: Espíritu Santo, ven y sopla sobre nosotros. Porque yo
tengo la experiencia de sentir ese soplo, esa brisa preciosa que lo llena a uno de alegría, que le da ese entusiasmo para adorar, para interceder, para lo que venimos a hacer a la presencia del Señor. Y mis hermanos en la congregación saben que me han escuchado muchas veces, si no todo el tiempo, muchas veces, decirle al Espíritu Santo, ven y sopla, trae tu brisa fresca sobre nosotros. Pero les digo, mis amados, que ese día yo no percibía nada, absolutamente nada. Se pasaron 15 minutos, se pasó media hora, se pasó una hora y yo no percibía nada. Y yo empecé a tener una angustia en mi corazón, porque no hay cosa más triste que usted no poder sentir la presencia de Dios, que usted tener esas experiencias, estar acostumbrado, como dice una alabanza, a haber probado de las mieles, haber probado de su amor, haber probado de sus delicias del Espíritu Santo, y en un momento usted ver que no recibe nada, que no hay respuesta, que no hay susurro, que no hay revelación, que no hay nada. Y yo entré en una angustia y yo empecé a llorar y yo empecé a pedir perdón y empecé a pedir perdón y a decirle, perdóname por favor, mi amado, te he contristado, y a examinarme. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué fue lo que hice? Yo le decía, Espíritu Santo, escudriña hasta lo más íntimo, hasta lo más profundo de mi ser y sácame a la luz, tráeme a memoria. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que pasó? Que te ofendí, que te resentí, que te contristé, que no te percibo. Es como si te hubieras ido de mí. ¿Qué pasa? Y hermanos amados, mis amados y amadas, yo pasé aproximadamente unas 2 horas y media en donde yo no percibía nada, no escuchaba respuesta, era un silencio, era algo tremendo, y mi corazón yo siento que se hacía así, como que se encogía, porque entré en una desesperación. Y yo le decía, ¿qué pasa? Les cuento que hacía, no sé, ahorita no tengo con exactitud el tiempo real, pero hacía un tiempo atrás, no sé si un año, no sé si menos, no sé si más, pero hacía un tiempo atrás, en un momento yo le dije a mi amado, orando y adorándole, yo le dije, yo quiero que si hay espíritus inmundos que llegan a las congregaciones, que si hay espíritus inmundos que en el tiempo de la administración, en el tiempo del culto, de venir a la iglesia, de venir a la casa de oración, tu iglesia, tus hijos, el cuerpo de Cristo, vienen espíritus inmundos para estorbar, para estropear. Yo te quiero pedir algo, mi rey. Yo te quiero pedir que usted me permita verlos con mis ojos abiertos, que usted me permita verlos. Tuve, no sé, algunos dirán, bueno, qué atrevida que es, qué atrevimiento, posiblemente. Yo le había dicho eso a mi Señor y ya había tenido, bueno, ahí hubo un apagón, ahí me disculpan mis amados, hubo un apagón y se me fue un momentito el videíto, pero ya continuamos. Como les decía, ya yo había tenido algunas experiencias a través de esa petición que yo le había hecho al Señor. En este momento lo que les estoy contando ya era como la tercera o algo así, más o menos como la tercera vez. Ya había tenido como 2 experiencias diferentes, por supuesto. Pero les cuento que yo le había dicho eso a mi Señor, que yo quería que Él me permitiera ver los demonios, que Él me permitiera ver los espíritus inmundos con mis ojos naturales, no solamente con los ojos espirituales, sino con mis ojos naturales, y poderme dar cuenta si ellos llegaban a las congregaciones, si ellos llegaban ¿a qué llegaban ellos? Es decir, ¿qué era la función que hacían?
saber yo con exactitud? Pues entonces yo estoy en ese tiempo, amados, yo estoy ahí clamándole al Señor, yo estoy pidiéndole perdón, yo estoy diciéndole qué es lo que pasa, qué es lo que he hecho, es que ni me lo traes a memoria, no, yo me examino y no entiendo qué es lo que hice. Yo estaba con esa angustia, más o menos unas 2 horas y media tenía yo de estar ahí clamándole al Señor. Y les cuento que se llegó un momento, se me estaba olvidando, se llegó un momento más o menos cuando yo tenía, no sé si como 1 hora o unos 40 minutos de estar postrada, que a mí venía, yo escuchaba como un sonido de unas, como le dijera, como un ching, es que no, estoy muy ronca y no puedo hacer el sonido, pero como algo así, como ching. Yo escuchaba así, que eso sonaba, y a la misma vez en mi espíritu yo percibía como que caían como chispitas, como una lluviecita caía sobre mí. Eso era lo único que yo percibía. Pero cuando yo percibía eso, venía un pesadumbre, yo estaba orando ahí postrada y empezaba como a ir perdiendo el conocimiento del estar despierto. Empezaba a venir como un sueño tremendo a mí, como un quererme dormir y yo estar luchando contra eso. Y yo me espabilaba, yo me levantaba, yo me sentaba en mi cama, me volvía a postrar y por lo menos en ese momento por lo menos escuché unas 2 o 3 veces eso y que yo sentía que era como si rociaban sobre mí ahí donde estaba, como algo como una escarcha, vamos a decirlo así, como una escarcha. Entonces yo estoy en ese clamor. Eso empezó aproximadamente desde que yo tenía como unos 40 minutos o 1 hora. No allá hasta lo que les estaba diciendo que a las 2 horas y media. No, más o menos cuando ya tenía como unos 40 minutos de estar en ese clamor, en esa lucha. Entonces, y en esa lucha, porque yo me escapaba de dormir. Recuerdo que entonces yo me sentaba en mi cama y empezaba a meditar en la palabra, a leer la palabra y me pasaba lo mismo. Cuando yo iba allá leyendo la palabra, iba como perdiendo aquel sabor, iba como entrando aquel sueño, aquella situación que me agobiaba. Y cuando yo iba, no sé, por unos 4 o 5 versículos de haber empezado a leer, ya como que yo no recordaba en sí lo que decía el primer versículo. Y eso fue una lucha, y eso fue una lucha, y eso fue una lucha. Y ese sueño, ese pesadumbre, algo que no me había pasado las otras veces. Entonces, cuando yo tengo como 2 horas y media, el Señor me dice, escucho la voz de Dios, que me dice, perdón, ¿tú quieres saber qué es lo que te está pasando? Entonces yo como que me espabilé, ¿verdad? Donde yo escucho que el Señor me dice, ¿tú quieres saber qué es lo que te está pasando? Y entonces yo le dije, sí, Señor, yo quiero saber qué es lo que me está pasando. Perdóname, Señor. Amados, yo me senté en mi cama. Y cuando yo me senté en mi cama, el Señor me dice, mira hacia tu lado izquierdo. Más o menos de donde yo estaba sentada hacia el lado izquierdo, la esquina, el lado izquierdo de mí, quedaba más o menos hacia la pared, quedaba como, ¿qué les digo? 1 metro y medio. 1 metro y medio más o menos de distancia de donde yo estaba sentada. Mis amados, yo veo literalmente con mis ojos, veo a un personaje totalmente bien, es decir, formado, lo veo todo. Vamos a ver, yo tengo acá como un fajón, un poquitito más tirando a amarillo, esto es como un verde, un poquito tirando a que este verde tuviese como un colorcito más amarillento, un verde más amarillento, más verde tierno, digamos. Todo su color es de ese color que les estoy diciendo, como un verde tierno.
Él está en el aire, está recostado con una pierna bien cruzada sobre la otra pierna en el aire, ¿verdad? No hay ningún asiento porque yo no tengo ahí ningún asiento ni nada. Ahora sí, pero en ese entonces no. Está cruzado, echado para atrás y está bostezando. Su pelo es como de acá, de la mitad de la cabeza para atrás. Un pelo hasta como por acá. Era como una figura masculina, digamos, como un hombre. Su pelo es un blanco amarillento, feo, sucio, todo irizo. Y acá es el resto todo de la cara. Recuerden que todo era verde, únicamente su pelo era el que era de otro color. El pelo era el que era como un blanco amarillento, que no es ni blanco, ni es rubio, ni es amarillo. Es ahí como un pelo blanco, sucio, feo. Y era, todos sus dientes no tenía acá labios. Eran todos sus dientes pelados, eran como puros picos, como puros colmillos, y le chorreaba algo verdoso por acá. Entonces, él estaba como con una pierna cruzada y estaba bostezando. Cuando yo veo eso, amados, eso es en fracciones de lo rápido que es la vista de uno, ¿verdad? La visión para ver. Cuando yo lo veo, me dice el Señor, eso es lo que no te deja entrar a mi presencia. Es un demonio de sueño y de pereza. Vea, mis amados, en ese momento yo sentí así como que mi cuerpo, como que yo me hice, no sé, como una mujer enorme, ¿verdad? Yo sentía unos brazones, yo sentía como una fuerza, como una autoridad que vino del Señor, pero tan grande, que yo le dije, demonio, te ordeno en el nombre de Jesús que te vayas de este lugar. Te reprendo y te echo de aquí. Terminé yo de decir eso cuando él se deshizo, como cuando nosotros, yo creo que todos hemos visto en algún momento las bombitas o burbujitas, no sé cómo se dice, cuando los niños soplan esta agüita de jabón, cuando las bombitas que hacen de jabón, que van como flotando y se desaparecen. Así se desapareció él por completo. Yo empecé a sentir, hermanos, vinieron lenguas a mí, yo empecé a sentir esa presencia del Señor, yo empecé a sentir aquello que yo estaba acostumbrada a sentir, aquello precioso, aquel despertar, aquel avivamiento, aquel gozo, aquella llenura del Espíritu Santo. Yo empecé a adorar al Señor, adorarlo y adorarlo y adorarlo. En ese momento el Señor me da allá en el pasaje donde David se enfrenta a Goliat, donde aquel jovencito va y vence a aquel gigante. Y el resto del tiempo ya yo no quería salir de la presencia del Señor, ya yo no tenía sueño, ya yo no tenía pereza, ya era totalmente el ambiente acostumbrado al que yo había estado disfrutando. Todo cambió, hermanos, cambió por completo la atmósfera, el ambiente, mi ser cambió por completo. La palabra que leímos ahora, Efesios 6, versículo 12 y 13 no más, porque pues nos habla todo, ¿verdad? Desde el 10 allá hasta el 18, nos va hablando muy bonito acerca de cómo nosotros debemos de estar preparados, vestidos, revestidos con la armadura de Dios, porque es la única forma de nosotros poder combatir, enfrentar a toda esa guerra espiritual a la que vivimos de continuo. Se está dando esa guerra y nosotros tenemos que vivir preparados en todo momento, no pensando en prepararnos, sino preparados. Porque si no, pues el enemigo nos va a vivir maltratando y nos va a vivir poniendo a hacer lo que no es correcto, que es luchar contra sangre y carne. Es decir, si viene un problema, vamos a luchar contra aquella persona que nos está presentando el problema, lo vamos a confrontar, la vamos a confrontar. Y eso es un error, pero eso es lo que el enemigo dice y eso es lo que lamentablemente muchos hacen. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que la palabra de Dios dice. Entonces, mis amados, yo le di tantas gracias al Señor, aunque ya había tenido algunas experiencias
pero no directamente conmigo, sino en otra forma. Pero yo le di tantas gracias a mi Dios. Yo le dije, Señor, eres tan lindo, eres tan especial, eres tan bueno con nosotros, eres tan bueno conmigo. Permitirme darme cuenta que era lo que estaba pasando. Mi amado, mi amada, yo no sé cuántas veces a ti te habrá ocurrido. Y ya yo sé que no me puedo descuidar. Ya yo sé que ese espíritu inmundo se fue porque en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesucristo, lo reprendí. En el nombre de Jesús él se tuvo que ir porque él no va a resistir la autoridad de Dios que está con nosotros. Pero no quiere decir que fue que se murió, que se destruyó. No, yo lo vi esfumarse porque Dios permitió que Él se personificara, por decirlo de alguna forma, para que yo lo viera, porque yo le había pedido eso al Señor. Pero esos espíritus inmundos siguen y andan atacando, son de los que más andan atacando hoy por hoy a los hijos de Dios. El espíritu de conformismo, el espíritu de sueño, de pereza, el espíritu de desánimo, el espíritu de temor, muchos de ellos. Y muchos creen que porque no están en un salón de baile, no están en una cantina, no están en vicios, no están en adulterio, no están en fornicación, no están en robos, en narcotráfico, ni nada de esas cosas horrendas que pasan en este mundo. Como no están en nada de eso, tranquilos. A mí no me ataca nada, ni a mí no me pasa nada, y yo vivo la vida en Cristo tranquilo. Hay que tener cuidado, amados. Hay que tener cuidado. Porque uno de los espíritus inmundos que más se están metiendo camuflados a los hogares cristianos, a la iglesia del Señor, son esos. Espíritus de sueño, de pereza, de desánimo, de conformismo, espíritus de temor, espíritus de falta de compromiso. Y como les digo, personalmente ya lo viví, ya lo vi y lucho contra eso. Lucho contra eso porque, como les digo, no fue que se murió. No, para nada. Ellos no se mueren. Pero tenemos, hermanos, que despertar. Si usted dice, es que yo no puedo, pastora, yo no me puedo levantar a orar en la madrugada, porque es un sueño profundo, porque es una cosa, una situación que me amarra, que me sostiene. Luchemos, amados. Luchemos, ¿por qué? Porque el enemigo está corriendo, porque como lo he dicho en otras ocasiones, los brujos, los hechiceros, todos aquellos satanistas, todos los que trabajan con Satanás están corriendo por las noches, por las madrugadas, a desatar maldiciones, a ver cómo enfrían al pueblo de Dios, a ver cómo mantienen a los hijos de Dios fríos, tibios. ¿Por qué? Porque el enemigo se conoce la palabra, el enemigo sabe que Dios no va a aceptar a un tibio para entrar en el reino de los cielos. Y si nosotros vivimos adormecidos, todo es pereza, vamos al culto y lo que hacemos es bostecear, nos queremos dormir cuando están compartiendo la palabra. En la adoración, si me pongo a orar, me duermo porque pelea contra esos espíritus. Hoy te doy el consejo, hoy te digo, no es algo natural. Es algo espiritual que te está atacando. No es que tienes anemia, no es que tienes deficiencia en los glóbulos rojos, no, y por eso te da sueño, pereza, no. Es algo espiritual que te está atacando. Lucha en el nombre de Jesús y verás que recibirás la victoria, porque nuestro amado está siempre dispuesto a apoyarnos, a respaldarnos si nosotros somos obedientes. Así que te bendigo en el nombre de Jesús, mi amado, mi amada. Y en algún momento les voy a compartir otras experiencias que tuve, ya no personal, no propiamente atacándome a mí, sino intercediendo por otra persona y viendo cómo un espíritu inmundo estaba atacando, cómo estaba atando, cómo estaba deteniendo, cómo estaba queriendo trastornar a una persona. Experiencias que en algún momento el Señor me ha permitido y por eso le puedo hablar con propiedad, le puedo decir luchemos, porque el mundo espiritual es real y es más fuerte que el mundo natural, es más malo que el mundo natural. Pero nosotros con Cristo somos más que vencedores.
Así que mi amadita, usted que a diario sufre ataques, que vienen ahí ataques diabólicos, tenemos al vencedor con nosotros, al amado Jesús, al amado Señor y Salvador de nuestras vidas. Usted, mi amado, que quizá dice, vea, pastora, vieras que yo lucho contra esto, yo lucho contra la pornografía, yo lucho contra el machismo, yo lucho contra el orgullo, yo lucho contra esto, contra lo otro, pero vieras que no. Yo le digo, levantémonos en el nombre de Jesús y ataquemos directamente. No le pidamos tanto al Señor que Él haga, porque muchas veces son decisiones nuestras las que tenemos que tomar. El Señor ya nos ha dado en su palabra. Él ya nos ha dado en su palabra ahí todos los consejos necesarios, toda la directriz, toda la dirección que tenemos que tomar, cómo tenemos que pelear, para que nosotros, con la fuerza de Él, con el respaldo de Él, venzamos a todas esas cosas que se nos oponen. Recordemos que hay que retener esa corona. Dice la palabra de Dios, retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. Y claro que con el Señor lo podemos lograr. Te ama tu hermana y amiga, la pastora Norma. Y deseo que el Señor siga bendiciendo su vida, mi amado y mi amada. Cosas, como a diario lo digo, cosas tremendas, más fuertes. El mundo espiritual cada vez se hace más fuerte, cada vez corre más el enemigo, porque Él sabe que el tiempo se termina. Así que corramos más nosotros a obedecer a Dios, a hacer la voluntad de Dios, a decirle, yo rindo mi voluntad, que sea tu voluntad. Revélame aquello que es necesario que yo conozca, que yo vea, que yo entienda, porque yo no quiero estar siendo manipulado, ni engañado, ni atado por espíritus inmundos. Únicamente quiero que tu Espíritu Santo sea el que me llene, el que me dirija, el que me enseñe y el que me revista de poder. Que Dios les siga bendiciendo, mi amado y mi amada. Un abrazo a la distancia. Le amo en el amor de Cristo.